las afueras del Helicoide, el centro de inteligencia policial de nuestro país, porque hace minutos el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número importante de personas venezolanas y extranjeras que se encuentran encarceladas en este centro de reclusión. Hasta el momento los periodistas nos encontramos a la espera de que esto ocurra. Según desde acá se originará la mayor cifra de liberados en comparación a otros centros de detención de nuestro país. Rodríguez anunció que dicha medida es considerada como un gesto unilateral para afianzar la decisión de consolidar la paz de Venezuela. Sin embargo, también es válido destacar que la misma se anuncia después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera el cierre de este centro de detenciones donde opera la Policía de Inteligencia venezolana. Este es el ambiente que se presenta a esta hora desde acá, desde Caracas, Venezuela. Petróleos de Venezuela acaba de informar que está en negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo. En un comunicado que acaba de emitir PDVSA dice que Petróleos de Venezuela informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países. Dice además este comunicado que el proceso se desarrolla bajo el esquema similar a las negociaciones vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad, transparencia y beneficios para ambas partes. Con esto, PDVSA responde al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en su red social dijo que PDVSA debía entregarle 50 millones de barriles de petróleo. Analistas han observado que esto se podía producir en un plazo de 2 meses, pues la producción está alrededor de los 900.000 barriles de petróleo diarios, o sea, no llega ni al 1.000.000 de barriles de petróleo diario la producción de Venezuela y que podría hacerse con el transporte de los barcos de Chevron que llegan a puertos venezolanos. 11 barcos de Chevron se están trasladando en estos momentos hacia Venezuela, hacia los puertos venezolanos. Es la primera comunicación que se sostiene entre los dos mandatarios. Estamos a 7 meses de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro y es la primera vez que tiene comunicación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Dijo el presidente Gustavo Petro después de llegar a la Plaza de Bolívar. Aquí fue donde él convocó a la ciudadanía para dirigirse a todos los colombianos en una movilización que llamó Defensa de la Soberanía y Respeto por la Institucionalidad. Allí, en medio de la tarima, habló públicamente y comenzó diciendo el presidente Gustavo Petro que tenía un discurso planeado muy fuerte, pero que después de la llamada con el presidente de los Estados Unidos, su discurso cambió. Y arrancó el presidente Gustavo Petro diciendo que Donald Trump ha sido engañado por políticos colombianos, que lo convencieron de tener fábricas de cocaína aquí en Colombia y de ser supuestamente testaferro de Nicolás Maduro. Dijo el presidente Gustavo Petro que hablaron por lo menos 1 hora y 10 minutos, que tuvo la oportunidad de explicarle a su homólogo estadounidense cuál ha sido el trabajo que ha hecho la fuerza pública y las diferentes entidades en Colombia en esa lucha contra el narcotráfico. Dijo también el presidente que tuvo la oportunidad de expresarle que la operación militar que hicieron en Venezuela para capturar a Maduro es ilegal, pero aún así que tuvieron oportunidad para hablar de las diferencias y los desacuerdos que han tenido en los últimos meses, por lo menos desde que el presidente Petro asumió como presidente de la República de Colombia. Y cerró el presidente Petro diciendo que esta invitación que le hizo el presidente de los Estados Unidos de visitar la Casa Blanca está siendo evaluada por su equipo para poder hacer presencia en los Estados Unidos y que esta conversación siga, pero presencialmente. Protesters and federal agents clashing again a day after a deadly ICE shooting. At the scene of that shooting, people continue to come and remember the life lost. Federal agents deploy a chemical agent as protesters and law enforcement clash. People in Minnesota gathered in the streets Thursday to protest the killing of 37-year-old Renee Nicole Good by an Immigration and Customs Enforcement agent. This is not America. This is not how we grew up. This is not the Constitution. This is not democracy. This is not it. Wednesday,
Video from the scene shows officers approaching an SUV that is blocking the roadway. They tell the driver to exit the vehicle, but she does not. Then, after the gunshots, the vehicle crashes into a nearby parked car. Can I go check a pulse? No! Back up! Now! I'm a physician. I don't care. We have our own medics. Where are they? Where are they? It was very obvious to everyone who had witnessed it all that she would not make it. Homeland Security Secretary Kristi Noem defended the agent's actions, saying he was following his training. ICE agents repeatedly ordered her to get out of the car. She refused to obey their commands. She then proceeded to weaponize her vehicle, and she attempted to run a law enforcement officer over. State and local officials, including the city's mayor, reject that. The narrative that ICE is spinning immediately after this was that this was purely self-defense and that the act by the victim was some sort of domestic terrorism. That, and I'll say it again, is. And the community here in Minneapolis have been demanding justice for Renee Good. They want to know the name of that ICE agent that pulled the trigger. The Minnesota Bureau of Criminal Apprehension said they were going to be investigating, but we have just learned that they say they've been blocked from investigating when the FBI took over.